la una. Carla Rivera. México es el país Póngale donde el nombre y el cargo que usted prefiera, porque en los últimos hemos normalizado. Mientras tanto, en radio. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a La Una aquí en Grupo Fórmula. Yo soy Carla Rivera, esto es Mientras Tanto en la radio. Como todos los jueves, me da muchísimo gusto saludarlo a través del 970 AM, del 103.3 FM y a todos los que nos sintonizan a través de los canales de Telefórmula y a través de las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y este jueves tenemos nuevamente una mesa para platicar sobre un tema más que seguramente le llamará la atención, y es la transición, la famosa y la sonada transición que ya está a unos días de suceder, Ya estamos a pocas semanas de que el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto finalice y que tome la banda presidencial el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Para platicar sobre cómo se deja el país, qué país hereda Andrés Manuel, me acompañan el día de hoy Darío Ramírez, licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Derecho Público Internacional, que durante 10 años fue director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19. Previamente fue director general adjunto de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de CEGOP y actualmente es director general de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muchas gracias por acompañarnos, Darío. Hola, Carla, gracias. Y también en esta mesa me acompaña Jesús Robles Maluf, defensor de derechos humanos, abogado, maestro en humanidades y tiene estudios de doctorado en derechos fundamentales desde 2010. Integró el colectivo de activistas digitales Contingente MX, colaboró como senior lawyer del New Media Advocacy Project y actualmente es responsable del área de defensa jurídica y coordinador de la organización Enjambre Digital. Muchas gracias por estar acá, Jesús. Carla, Darío, buenas tardes. Pues bueno, como les decía, vamos a platicar qué país está dejando Peña Nieto ya a unos días, a unas semanas de que finalice, sobre todo pues en el área de corrupción, de derechos humanos, temas pues tan sonados durante los últimos 6 años. A ver, Darío, desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues recordará en colaboración con Animal Político, desde ahí se hicieron varias investigaciones como las empresas fantasma de Javier Duarte o la estafa maestra, temas que pues tanto sonaron, que tanto lastimaron y que tanto dinero desaparecieron, ¿no? Desde ahí, ¿cómo ves el tema de la corrupción de este sexenio? Bueno, yo creo que a mí siempre me parece que hay dos sexenios. Es decir, el primer año donde estuvo esa portada de Time, ¿no? Ajá, Saving Mexico. Saving Mexico, Peña, porque además creo que logró cosas que nunca, bueno, por lo menos en la historia reciente, en términos de concertación, de pactos políticos entre fuerzas diversas, ¿no? Incluyendo el PRD, el PAN, el PRI, evidentemente, pues lograron cambios muy importantes. No, luego los calificamos, ¿no? Si fueron los que esperábamos, los que queríamos, pero en términos generales y de política creo que hicieron cosas muy importantes y esa portada, pues a todos dijimos, wow, o sea, no había pocas palabras para describir lo que quería decir que Time lo nombrara o le pusiera ese tilde. Ahora, yo creo que después, y empezó con una pieza periodística, pues entonces la realidad lo alcanzó y entonces cuando sale el equipo de Aristegui y pone la Casa Blanca, y de ahí empezó otro sexenio. Es decir, de ahí ya el sexenio que, digamos, en el que todos trabajamos y vivimos en términos de cómo la corrupción empezó a desbordarse. Es decir, no es que la corrupción empezó con Peña Nieto, no, para nada. Creo que ya tenemos larga data de eso, pero sí comenzó un nuevo sistema a tener lo que yo creo que se podría poner como una vorágine por la corrupción. Es decir, un elemento desmedido, y lo vemos, es decir, como si fueran enfermos mentales que no saben lo que están haciendo. Pues yo por lo menos así lo veo. Sí, tal vez soy un poco viejo y digo, bueno, esos de que antes pues salpica tantito, amigo, robo poquito, pero cuando ves las fortunas que amasaron estas personas, pues yo sí digo, bueno, tienen un problema de ubicación de la realidad, ¿no? A ver, yo con eso arrancaría ahorita. Con 2 sexenios, el sexenio del 2012 al 2014 y un sexenio después. Un sexenio marcado por la Casa Blanca, un sexenio marcado por Javier Duarte, un sexenio marcado por robos infinitos y desaparición de dineros. Y de este lado, en derechos humanos, ¿cómo viste el sexenio? Sí, bueno, es muy interesante que estamos a unas semanas de que concluya
Y bueno, normalmente podemos hablar con lo último, ¿no? Ya será, creo, en efecto, como dice Darío, la historia que nos ponga un poco en perspectiva lo que se hizo, si fue bueno o malo, el estatismo casi único en México de empresas como la CFE o de la industria energética, pues era posiblemente una anomalía. Eso ya un poco la historia se encargará de revisar, ¿no? Lo importante desde la perspectiva mía al menos es, y lo trágico es que es el peor gobierno en términos de seguridad. Los índices de homicidio en 2007 y 2018 han alcanzado los máximos históricos y el costo humano de esto no lo hemos dimensionado, porque no es solo el costo humano de los homicidios recientes, que alcanzan ya decenas de miles, sino del acumulado de la guerra, que en ese sentido yo, un poco tomando la analogía que hacía Darío, yo veo dos sexenios, sí, el sexenio de Calderón y el de Peña. El de Peña, que están arrojando este año resultados dramáticos. Cuando empecemos a medir las consecuencias de esa violencia, es decir, las familias, los hijos de las personas que nacen en familias desmembradas, las madres que pasan toda su vida mayor sin sus hijas y hijos, esas consecuencias sociales de esa normalidad las vamos a sufrir por muchas generaciones, y es ahí donde nos vamos a despertar a evaluar este gobierno. Yo digo, si vivimos ahora una pesadilla, vamos a despertar a otra pesadilla peor. Entonces, las palabras no tengo palabras, como no creo que nadie tendría palabras para descifrar lo que hemos vivido, pero ciertamente es una tragedia humanitaria de mayores consecuencias. Claro, 2 sexenios en donde la fallida guerra contra el narco pues se ha llevado las vidas de 250,000 víctimas aproximadamente, y donde hemos vivido también durante los últimos meses y años violaciones muy severas a los derechos humanos por parte de las mismas instituciones, del ejército, ¿no? Tenemos un ejemplo tan claro como es el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, 43 jóvenes que hace apenas unos meses pues se cumplían 4 años de su desaparición, 4 años de no saber qué sucedió con ellos aquella noche, ¿no? Totalmente, y ese es el ejemplo claro de que, no siendo ni los primeros casos de desaparición forzada, ni los últimos, es el parteaguas donde ya decíamos antes, la frontera entre autoridad y crimen se desdibujó, y con Ayotzinapa con claridad vimos que en muchos de los casos es una coordinación, ¿no? Es una coordinación o es una funcionalidad para objetivos criminales, y eso creo que tomó muchísimas vidas. Por supuesto, el crimen es una dinámica social, cultural profunda, pero si desde el Estado no solo no se combate, sino se coordina en ocasiones. Claro, la complicidad que existe entre los gobiernos municipales, estatales, con siendo el narco. justos, no todos, por supuesto, pero gran parte, ya sea por falta de valor político o por falta o por simple corrupción. Creo que Ayotzinapa nos dio ese paradigma, que es el paradigma finalmente de Peña Nieto, ¿no? Con eso quizá será recordado el presidente Enrique Peña Nieto por uno y esos varios casos. Ahora, en el tema de corrupción, ¿se avanzó algo en el Sistema Nacional Anticorrupción? Fue una de las grandes promesas que se hicieron durante este sexenio, ¿no? Bueno, creo que de hecho la promesa que hizo fue una vez cuando intentó pues salir, cuando ya tenía el agua al cuello, ¿no? Fue una crisis muy fuerte la de la Casa Blanca, y empiezan junto con un grupo de intelectuales a pensar en la institucionalidad. Y creo que la corrupción que tenemos en esto, primero un afianzamiento de la impunidad. Es decir, lo que describe, va de la mano, ¿no? Sí, lo que describe Jesús es muy cierto, y eso va completamente a crear un sistema. Es decir, no es fallida la guerra. La guerra, alguien gana o grupos ganan. ¿Pero ganó el gobierno? Pero no, ni gana el gobierno ni gana el Estado. Es decir, en términos de vamos a cambiar o vamos a asegurarnos, no sé, seguridad para la población, no, evidentemente ahí, pero no, lo que no creo es que llegamos aquí. Es decir, no, llegamos aquí porque alguien quiso que llegáramos aquí, y sí se puede cambiar, pero no se quiso cambiar. Claro. La corrupción en este sexenio, en muchos otros, pero describiendo es una corrupción
que siempre ha atacado a los más pobres. Si ustedes se dan cuenta, en Nayarit, con Sandoval, Duarte en Chihuahua, Duarte en Veracruz, la estafa maestra, siempre tiene que ver con dinero que va dirigido a los más pobres. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente hay en esa clase política un desdén absoluto y mantener perpetua una pobreza y un crecimiento de la pobreza que además creció en el sexenio. Sí. Entonces, de ahí, cuando empiezan a diseñar un sistema nacional anticorrupción, pues empiezan a diseñar un sistema que no tiene la capacidad real de combatir la corrupción. Es decir, no es un ente aislado. Siempre como que creamos instituciones y decimos, no, bueno, ya teniendo una CNDH así gigante, impresionante, ya con eso. O ya tenemos el INAI y ya con eso la transparencia y el acceso a la información. No, bueno, sí somos un país de instituciones, de leyes, nos encanta y creemos que esa es la solución, pero sin duda el Sistema Nacional Anticorrupción es inoperante y por eso está agonizando a los 2-3 años de haberse ejecutado. Ni siquiera están las piezas en orden ni los miembros tomando ya posición. Entonces, creo que una vez más nos avisan que es un sistema que en papel, en el periódico, en todo está bien. Rápidamente vamos a un corte comercial, enseguida regresamos para seguir platicando sobre el balance del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. No le cambie, vamos ahí, regresamos a la brevedad. La Una, en Grupo Fórmula. Muchas gracias por seguir aquí en Mientras Tanto en la Radio, en La Una en Grupo Fórmula. Yo soy Carla Rivera, esto es Mientras Tanto en la Radio y seguimos aquí platicando con Darío, con Jesús, sobre el balance del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Antes de irnos a un corte comercial, platicábamos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y los avances y quizá no avances que tuvo durante los últimos años, Darío. Sí, nada más para concluir la idea, creo que es un sistema, primero, que la voluntad política no la tiene detrás de ninguna fuerza política. Luego, otra vez, nuestro federalismo nos obliga, bueno, y aquí el abogado que no me empiece a decir, pero sí hay un problema en términos del federalismo, donde dijimos, este sistema nacional vamos a replicarlo en las 32 entidades de la República, y también es un desastre absoluto porque lo cooptan los gobiernos locales, los poderes, en fin, es un verdadero desastre que yo hoy por hoy sí debatiría muy a fondo si es necesario o ya lo matamos y empezamos a pensar en algo más, ¿no? O sea, ¿podría ser que una de las propuestas sea que para el siguiente sexenio ya no opere? Pues no, yo no se lo he oído a nadie, pero por lo menos la realidad nos tendría que decir, oye, sí vale la pena que sigamos impulsando esto o literalmente nos equivocamos y demos la marcha atrás, ¿no? A ver, el abogado, ¿qué opina al respecto? Sí, bueno, yo lo que creo es que hay un problema de fondo que va a seguir si más adelante hablamos del próximo gobierno, que es la tensión entre la institucionalidad y la voluntad. Normalmente, como lo sabemos por historia del IFE, ahora INE, nos encanta crear instituciones que son ejemplo mundial, pero que no tienen ningún tipo de voluntad que las haga reales en la vida, okay, ¿no? Entonces, sí hay un problema, que es un problema nuevo, que es ciertamente con los gobiernos, dos gobiernos panistas, el presidencialismo todopoderoso cambió y lo que generó es como unas réplicas estatales, más o menos a veces coordinadas y normalmente coordinadas para sus propios intereses. Uh-huh. Entonces, pensar el modelo federalista que se aplica a realmente, en lugar de estados, a reinos, ¿no?, o a feudos, uh-huh, crea en efecto un problema. Yo lo que creo es que si pensamos una transición un poco de manera más estratégica, tenemos que pensar, como decía Darío, una transición en donde ciertos temas fundamentales sean generales, es decir, que tengan la categoría de, como dice nuestra Constitución, temas de coordinación donde la federación tenga mucho peso, okay, y donde estén obligados los estados a participar un poco, deslavar un poquito el federalismo a nuestra realidad, ¿no? Sí. Y que podría ser seguridad, claramente, que podría ser corrupción y quizá alguno otro, y en donde se crea una institucionalidad que no
dependa solo de la voluntad, como parece ser que nos está diciendo Andrés Manuel, que con su voluntad y su ejemplo, que es muy importante sin duda, se hará todo. Pero yo creo que no es suficiente. No es suficiente. Un esquema mixto en donde vamos a decir las fuerzas políticas nacionales y un poco lo mejor de cada expresión política combatan a la corrupción y combatan a la inseguridad con una visión más estratégica de control un poco, en una transición hacia un futuro donde seguramente podamos funcionar mejor como países verdaderamente federalistas, ¿no? Perdón, ¿puedo meterme ahí? Sí. Es que creo que eso es un tema súper importante y uno de los grandes lecciones de este sexenio que está agonizando, y lo hemos citado, es qué papel va a haber desde ese actor fundamental que son los medios de comunicación y el periodismo. Creo que sí, en el 2000 se nos olvidó que ese era un factor de la democracia importantísimo. Entonces dijimos, pues vamos a votar, vamos a crear instituciones, perfecto, ya podemos, ahora sí. México solucionado. Y se nos fue ese cuarto poder tan conocido. Y creo que hoy, por ejemplo, con hechos sobre la publicidad oficial, que si les dice fifí a unos o no fifí, creo que dentro de todo, más allá de los calificativos, sería un gran avance en la democracia si le metemos una modernidad absoluta al sistema de medios, y entonces desde los medios buscan hacer periodismo, buscan su independencia de, digamos, el dinero gubernamental que creen que tienen derecho. Claro. Y, en fin, si logramos hacer esa transformación, sí me parece que podemos dar avances muy sustanciales hacia una democracia mucho más consolidada. Claro, trabajos, repito, como los que decíamos el bloque anterior, las empresas fantasma de Javier Duarte o la estafa maestra, ¿no? Esta gran investigación que se metió a revisar, pues, cómo se estaban desviando recursos públicos de varias secretarías federales a universidades o a través de universidades para otras empresas fantasma, ¿no? Entonces, ahora, por ahí hablaban ambos de esperanza, de lo que viene, de lo que sigue. ¿Cómo ven ustedes el panorama, no? Como decíamos, pues ya está acabando el sexenio de Peña, pero arranca el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué vislumbran para el futuro de México en estos Jesús aspectos? él lleva la esperanza por delante. Bueno, quien dijo que hable él. fue Carla. No, yo estaba citando tus palabras. No recuerdo haber dicho esperanza. Pero la tengo en el que corazón. te conocemos es así. La tengo aquí en el corazoncito y la diré aquí. Gracias, cabecita de algodón. No es cierto. Voy a ser serio. Por supuesto, voté por Andrés Manuel y creo, no nos engañemos, que muchos millones de mexicanas y mexicanos decíamos, ya es momento de decir algo, ¿no? La política es como cuando vas a comprar ropa, digo, no escoges la ideal, la soñada, escoges lo que hay. Y lo que hay me parece que era un candidato que había aprendido, que había resistido y que con mucho más edad demostró, pues, darles una buena bailada a los más jóvenes, ¿no? Okay. Yo creo que los partidos en estos acuerdos no supieron desprenderse. El PAN, concretamente, un partido con una gran tradición democrática, deslavada en los últimos, desgastada con los gobiernos, pero con una gran tradición democrática, no supo desmarcarse y parecía lo mismo, ¿no? Entonces, sí creo que teníamos, vamos a decir, una opción de decir aquí partimos. El problema, siento yo, es que no, es decir, primero, no se resuelve todo con voluntad, ¿no? Y es algo que parece dominar en el vamos a decir, en el imaginario de la gente. Sí. Incluso en algunas palabras de Andrés Manuel. Es decir, no se preocupe, la corrupción se acaba el 1 de diciembre. Porque yo no voy a ser corrupto, sí, ¿no? Y no tengo duda que así sea, pero el tema es que eso no se acabe. Entonces, yo creo que cualquier ciudadano, para quienes apoyamos a Andrés Manuel o no, debemos de entender que son momentos delicados para nuestra democracia y nos debemos de involucrar a todos, ¿no? Decir las cosas que están mal, como lo hemos venido diciendo a partir de la elección, con mucha claridad, las cosas como el verde, como, pues ya, la lista es larga, ¿no? Sí, hace unas semanas también veíamos lo de la Comisión de Cultura, la Comisión de Salud en el Congreso. Entonces, decirlo con mucha claridad, decir, por eso no votamos, porque creo que sí hay más o menos un consenso en que se votó contra la corrupción y contra el modelo de guerra, ¿no? Las señas todavía no se aclaran, el tema de precisamente de seguridad y de cómo van a cambiar. Hay signos positivos como los foros,
pero en el tema del ejército hay mucha duda todavía. Si se va a mantener en las calles, si se va a regresar a los cuarteles, o en cuánto tiempo va a haber un cambio. Y bueno, siempre atribuyen a que es un problema de interpretación, pero cuando hay un problema de interpretación, normalmente no es de los que interpretan, sino de los que no comunican bien, ¿no? Claro. Entonces, dicho todo esto, creo, pues yo, por ejemplo, que lo apoyé. No es una tarea de un defensor apoyar a un candidato, pero digo, es mi momento de involucrarme y de estar muy activo, y creo que es la tarea, porque no va a ser fácil. Yo, cuando me preguntas la esperanza, sí, bueno, pues, mientras no gobierna, todo es muy bonito. En el momento que, bueno, ya vemos que no tanto, pero en el momento que empiece a gobernar, van a venir problemas, y yo creo que sí, las dos cosas básicas, si Andrés Manuel dice que pues son resilientes y aprenden a decir me equivoqué, o aprenden a decir es corrupto, se va, yo creo que van a ser buenas señas, ¿no? Y con las bases del país que recibe Andrés Manuel en temas de corrupción, ¿cómo ves el panorama rápidamente? Nos quedan 3 minutitos. Yo creo que, a ver, nos encanta, y creo que eso lo hacen muy bien los medios de comunicación, es contar una historia entre héroes y villanos. Entonces, hoy por hoy el héroe es Andrés Manuel, el presidente más votado, 53, wow, todo fantástico. Ajá. Y creo que Andrés Manuel, en la figura presidencial, en nuestro sistema político, va a ser muy importante su ejemplo, lo que él diga, como le diga, pero nuestro sistema político no se reduce a él. Entonces vemos entes en Morena que son completamente cuestionables, vemos que son de su partido, vemos ya diputados y senadores que decimos, bueno, ¿y cómo pueden llevar esa casaca? Uh-huh. Y al mismo tiempo su líder de partido o el presidente electo hablan sobre corrupción. Es decir, encontramos contradicciones, sí, y esas las hay. Ahora, no sé si se podrían haber, limado y no meter a, personajes que tú dices, oye, si es muy cuestionable, ¿para qué lo pones? ¿No? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Entonces, yo creo que ante eso, sí, creo que la esperanza radicaría en que, y se va a ver muy rápido, es decir, el desencanto de ese 53% de electores uh-huh. Se va a desencantar muy rápido si empezamos a ver que al primer escándalo de corrupción de alguien cercano a él, ¿lo cubre o no lo cubre? ¿Lo despide o no lo despide? ¿Pide que la Procuraduría o no? Las señales van a ser inequívocas, ¿no? Y ese es el problema del desencanto. Yo, hablando con Jesús hace ratito, decíamos, bueno, tal vez va a ser un sexenio de encantos y desencantos. Va a haber cosas como las que ha hecho ya como presidente electo, que ya cambió la narrativa política. Que va a sorprender. Que wow, que bien. Y va a haber otras que digamos, híjole, no te ayudas, mano. Ok. ¿No? Entonces yo creo que por ahí va. No sé. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarme, Jesús, Darío. Pues este es el balance de lo que, un breve resumen de lo que deja Peña Nieto, de lo que arranca ahora el presidente electo Andrés Manuel López Obrador las próximas semanas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carla Rivera, esto fue Mientras Tanto en la Radio. Yo lo espero por acá la siguiente semana, aquí en Grupo Fórmula. En Grupo Fórmula.